Hola, qué alegría me da verlos una vez más. Estamos en el final de nuestra serie Caminando hacia el desastre. El primer domingo hablamos de que todos somos un desastre. Tú eres un desastre, yo soy un desastre. Venimos de un desastre, estamos en un desastre o vamos hacia un desastre. Puede ser financiero, puede ser en las relaciones interpersonales, puede ser emocional, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser matrimonial. Lo importante, dijimos, que hay que reconocer que somos un desastre. El segundo domingo dijimos que a Dios no le asusta nuestro desastre, sino que debido a nuestro desastre es que Él se acerca a nuestra vida, y eso es algo muy alentador, es una buena noticia para cada uno de nosotros. Y la semana pasada vimos que el seguir a Jesús no se trata de vivir evitando no meternos en problemas, en situaciones difíciles, sino más bien se trataba de que dentro de nosotros algo comenzaba a suceder cuando comenzamos a seguir a Jesús. El que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando todos los días hasta el fin. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos sucede a ti y a mí. Estoy seguro que tú conoces a personas que cuando ves cómo manejan sus finanzas, dicen, no es posible que maneje su dinero de esa manera. Cuando ves su matrimonio, dices, no entiendo la verdad cómo es que puede comportarse de esa manera. Cuando ves un soltero, una soltera y ves las acciones que hace, dices, seguramente va rumbo a un desastre esa pareja de novios. Y algo dentro de ti, cuando los ves, dices, creo que debería decirle algo. Creo que debería hacerle algunas preguntas del desastre que veo en su vida, pero el desastre es tan grande en la vida de esa persona o esas personas que mejor te quedas callado, te quedas callada, no dices nada, nos hacemos como los locos, como que no vimos nada y luego nos alejamos de esa persona. Seguro te ha pasado eso, y algo interesante es que Jesús abordó esta situación específica acerca de caminar hacia el desastre de una persona. Mira, los judíos tenían una ley que regía todo lo que hacían, le llamaban la Torá, eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y había expertos en esa ley, así como personas que se las sabían al revés y al derecho. Y una vez uno de ellos, buscando probar a Jesús, le hace una pregunta, Jesús contestó con otra pregunta, y entonces esta persona contesta, y contestó bien la pregunta que Jesús le hace. Y al final de eso está ese verso que todos nosotros hemos escuchado alguna vez. Jesús le dijo a esta persona que le preguntó, experto en la ley, le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le contestó muy bien la verdad, y en otras palabras, haz lo que dice la ley. Pero esta persona, este experto en la ley, queriendo hacer más rollo, queriendo justificarse, queriendo preguntar más, le vuelve a hacer una pregunta a Jesús y le dice, ¿quién es ese prójimo al cual estoy obligado a amar? Y Jesús, pensando, ok, está bien, me dices que debo amar a mi prójimo, le dice, perdón, este experto en la ley, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le responde lo siguiente. Es lo que Jesús sabía hacer, es lo que Jesús hacía realmente, ¿sí? En vez de responder a la pregunta, contestó con una historia, Jesucristo, una historia que se convirtió en una de las historias más famosas, más conocidas que Jesús contó durante el tiempo que estuvo aquí en el planeta Tierra. Vamos a Lucas capítulo 10, él dice lo siguiente, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, la ropa, quiero que sepas, en ese tiempo era algo valiosa, ¿sí? Así que le quitaron, le robaron la ropa. Continúa el verso y dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Para darles un poco de contexto, cuando habla de sacerdote se habla de alguien como yo, un pastor, un predicador o un sacerdote, como el día de hoy los conocemos también. Y cuando habla de levita, la Biblia es alguien que trabajaba en la iglesia, como un músico quizá, o alguien que servía en la iglesia. Y luego continúa la historia, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Ahora, para ese momento, la historia que Jesús contaba, había una gran tensión ya porque judíos y samaritanos
se odiaban por un tema de raza, por un tema de religión. O sea que ese samaritano debía odiar a ese judío. Y veamos lo que sigue ahora. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Una tensión en medio de esta historia, porque implicó que el judío tuvo que caminar para que el samaritano estuviera bien, ¿sí? De tal manera que al día siguiente, el samaritano tuvo que caminar, el samaritano tuvo que caminar para que el judío pudiera estar bien. Al día siguiente sacó 2 monedas, dice la palabra, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, lo que le está diciendo este hombre, le dice, voy a volver porque quiero saber cómo sigue este extraño que yo he cuidado, que yo he estado al pendiente de él. Continúa la historia, dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, todos sabían muy bien la respuesta cuando Jesús lanza esa pregunta. Tú estoy seguro que sabes muy bien la respuesta. La respuesta es la siguiente, verso que sigue, dice, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Jesús le respondió, anda, entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y tú y yo estoy seguro que estamos de acuerdo con esto. El tema es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y hay algo en ti, hay algo en mí, hay algo en todos nosotros que sabe que debemos ayudar a otras personas, que cuando vemos a alguien en necesidad, a alguien con un desastre en su vida, aunque ese desastre pudo haber sido causado por él o por ella mismo, hay algo dentro de nosotros que nos dice que debemos hacer lo mismo que hizo este buen samaritano, pero al mismo tiempo nos cuesta dar el paso, como que se nos hace difícil, complicado, y como iglesia, déjame decirte algo, este es un gran asunto para nosotros porque vemos tantos desastres suceder, nos enteramos de tantas malas decisiones, de problemas financieros en la vida de las personas, de adicciones, de temas familiares, de temas relacionales, que quisiéramos salir corriendo y no darnos cuenta de esos desastres, pero hemos aprendido algo, que somos una iglesia que camina hacia el desastre. Escúchalo bien, somos Betel, una iglesia que camina hacia el desastre. Nuestro corazón no es escandalizarnos por el desastre de alguien o señalar a esa persona o juzgar a esa persona, sino más bien acercarnos a esa persona o a esas personas. Y por eso hemos dicho que como iglesia nosotros no tenemos políticas o reglas, sino más bien conversaciones. Depende de la situación, vamos a sentarnos y vamos a conversar con esa persona o con esa familia o con esas personas. Sin embargo, quizá tú has estado en situaciones en las que has visto la necesidad de alguien, de una familia, en la familia, en el trabajo, en tu escuela, pero de repente te das cuenta que dudas en preguntarles, hey, ¿cómo está todo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque sabemos que nos van a contar una larga historia. Entonces, en el fondo, pues sabemos que debemos hacer algo con esa historia que nos están contando. Pero por otra parte no queremos involucrarnos mucho. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Entonces, hay 3 elementos por los cuales no queremos involucrarnos cuando vemos el desastre de alguien. El primero de ellos es por conveniencia. Repite conmigo, conveniencia. Es decir, caminar hacia el desastre no es muy conveniente. Mira lo que dicen los sociólogos, dicen que somos la cultura, nosotros los humanos, más ocupada del planeta Tierra. Y estar ocupado no es algo malo, pero hay un momento en donde se convierte en demasiado. O sea, ¿cómo es que estás tan ocupado? Así que cuando pienso en la parábola del buen samaritano, pienso que el sacerdote y el levita eran personas muy, muy ocupadas porque no se quedaron a atender a esa persona en necesidad. A lo mejor iban a algún tipo de actividad religiosa y eso no está mal. El problema es que cuando estamos demasiado ocupados como para atender a alguien que está herido en el camino, ese sí es un problema. ¿Sabes qué? Sabrás que estás demasiado ocupado cuando las personas
que tienen desastre en su vida parecen más un inconveniente que una oportunidad. Imagínate, cuando una persona con desastre dicen, qué inconveniente sentarme a platicar con esta persona en lugar de una oportunidad. Y tú me preguntarás, Alfonso, ¿pero una oportunidad para qué? Bueno, una oportunidad para amar a alguien. Perdemos esa oportunidad. Cuando vemos la necesidad de alguien, y me refiero a conversar con esa persona, a buscar un espacio para escuchar a esa persona, para brindarle un consejo quizá, y decimos en ese momento, no puedo dedicarle tiempo a esta persona, estoy muy ocupado. Muy probablemente lo que está pasando es que estamos más ocupados de lo que deberíamos. El segundo elemento por el cual no nos queremos detener para ver el desastre, para darnos cuenta del desastre de una persona, es la comodidad. Es decir, caminar hacia el desastre no es algo cómodo de hacer, para nada. A todos nos encanta el confort y no hay nada de malo con esto. Nuestras zonas de confort son realmente un gran lugar para descansar o para recuperarnos, pero no son un buen lugar para vivir, para estar ahí de manera permanente. Jamás vas a descubrir, escúchame bien, todo tu potencial, todo lo que tú puedes llegar a ser. Todo lo que esa persona maravillosa que puedes llegar a ser dentro de tu zona de confort. Así que caminemos hacia el desastre de alguien, ayudemos a otras personas y toda esa incomodidad que sentimos, Dios la va a usar para moldear nuestra vida, para librarnos de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo, egocentrismo. Así que si insistimos en la incomodidad, el crecimiento jamás llegará a tu vida. Y yo sé que tú quieres crecer, así que no insistamos en la incomodidad, porque jamás llegará. El tercer elemento es el control. Y yo sé que te gusta tener el control, a todos nos encanta tener el control, a unos más que a otros. El asunto es que cuando estamos caminando hacia el desastre de una persona para ayudar a alguien, no estamos en control. Yo les confieso algo, realmente eso es algo con lo que he luchado, porque mi naturaleza cuando me acerco a ayudar a una persona, a alguien, quiero ver resultados en esa persona, quiero ver que esa persona comience a dar pasos hacia el cambio y me frustra totalmente cuando no veo esos cambios, cuando no veo que dan esos pasos. Pero Dios, escúchame bien, no quiere que cambiemos a las personas. Lo que Dios quiere es que podamos realmente caminar al lado de las personas, que podamos acompañar a las personas en ese proceso dentro del cual Dios está obrando en sus vidas. Así que la meta no es cambiar a las personas que están en medio de un desastre, la meta es acompañarlos. Eso es muy diferente. Y cuando tú y yo podemos entender esto, llega a ser algo liberador para nuestra vida, porque no se trata de arreglar la vida de las personas, sino de estar con las personas, de acompañar a las personas, entendiendo que el que tiene el control de todo es Dios, no nosotros, y que incluso si esa persona llega a alejarse, Dios seguirá estando presente en la vida de esa persona a través de otras personas. Así que nuestra chamba, nuestro trabajo es acompañar a las personas, dar ánimo a las personas, orar por esas personas, estar con esas personas, brindar un consejo a las personas, advertir el mal si algo está pasando en la vida de esas personas, pero no enfocarnos en que lo hagan, sino enfocarnos en acompañar a esas personas. Como seguidores de Jesús necesitamos entender que todos debemos hacer esto que te acabo de decir, acompañar a las personas. No solamente el pastor de la iglesia, el sacerdote, el levita, el líder de la iglesia, todos deberíamos hacerlo. Así que cuando nos movemos a ayudar a otros, cuando nos movemos para caminar al lado de otra persona, algo en nosotros comienza a suceder. Dios comienza a formar su carácter en nuestra vida y esta es la manera como tú y yo llegamos a ser mejores personas. Nuestra fe se hace real. Yo te pregunto, ¿quieres crecer en tu fe? ¿Quieres que tu fe sea más real? Camina hacia el desastre de otra persona. Tu compromiso va a aumentar y tu conexión con Dios va a crecer de una manera extraordinaria. Sabes que hace poco, en esta semana hubo un campamento de jóvenes de nuestros grupos de adolescentes, Transit, Inside Out.
lo que es nivel secundaria, preparatoria, y la verdad es que ahí estaban los líderes, los mentores, las mentoras, el equipo de Orange con estos jóvenes. Quizá tu hijo estaba ahí en ese lugar, tu hija estaba en ese lugar. Y sabes, yo vi todo este equipo de líderes, de servidores, servidoras, sacando tiempo para estar con tus hijos. Y para estos líderes, la verdad es que no fue tan conveniente o no es tan conveniente, no fue tan cómodo, no es tan cómodo hacer lo que hacen. Y claro que no estaban en control de todas las cosas, pero están haciendo una gran diferencia en la vida de muchas personas, principalmente en tus hijos y en tus hijas. Y algo está sucediendo realmente dentro de estos líderes que están trabajando y dando de su tiempo a estas personas. Así que yo te pido que puedas honrar a estos líderes que subieron con tus hijos y tus hijas esta semana. Ahí donde estás me dirás, ok, Alfonso, está bien, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, porque queremos hacer algo, porque me imagino que ya pensaste, yo estoy seguro que ya pensaste en un par de nombres y al mismo tiempo ya empezaste a sentirlo incómodo. Dices, a ver, esta persona, si esta persona está caminando hacia el desastre, veo que hay desastre en su vida, en las finanzas, en el matrimonio, en su vida personal, pero también al mismo tiempo empezaste a sentir la incomodidad o la inconveniencia de acercarte a esa persona. Yo quiero decirte algo esta mañana para que estemos claros todos. Camina hacia un desastre, no hacia todos los desastres. Una vez más, camina hacia un desastre, no hacia 10, 15 o 20 desastres. Es un desastre, no todos los desastres. Algunos de ustedes ni siquiera quieren caminar hacia un desastre y otros de ustedes quieren caminar hacia todos los desastres que ustedes ven, pero el punto que te quiero hablar hoy es que si caminas hacia todos los desastres, te vas a abrumar y tu vida posiblemente pueda terminar en un desastre porque vas a dejar abandonar a tu esposa, a tu esposo y no vas a estar ahí pendiente queriendo resolver la vida de todas las personas, ¿sí? Así que caminemos. Nosotros no podemos cambiar al mundo. El que puede cambiarlo es Dios. Lo que Dios nos pide solamente es que caminemos y acompañemos a las pocas personas que Él pone a nuestro lado, que Él pone en nuestro camino. Quizás es uno, quizás son dos, quizás son tres personas. Y otra cosa muy importante es no esperes, hazlo ya, hazlo ahora. Piensa en tu círculo de influencia. Hay personas que están sufriendo, que están en problemas. Esas personas que están en tu colonia, en el barrio en el que tú vives, en tu escuela, en tu oficina, en tu familia, en el gimnasio al que vas, en el equipo de fútbol del cual eres parte. Y puede que algunos estén pensando, pero Alfonso, ¿cómo voy a ayudar a alguien? Primero debo estar en orden. Mi vida es un desastre en este momento y la verdad es que no está en orden mi vida, no es así. No tienes que tener tu vida resuelta para ayudar a otra persona. Escúchalo bien, no tienes que tenerla resuelta. Dios usa a personas en medio de su propio desastre. Imagínate, Dios usa personas en medio de su propio desastre para que amen a otras personas. Y muchas veces usa eso para ayudar a esa persona en su propio o con su propio desastre. Así, si Dios no usara personas con desastre para amar a otras personas con desastre, nadie sería amado. ¿Sabes por qué? Porque todos somos un desastre. Dios solo trabaja con un tipo de personas, con las que están en medio del desastre, que lo han reconocido. Así que eres un desastre, entonces tú puedes hacerlo. Si dices que sí, ya en este momento, Alfonso, creo que estás exagerando, la verdad. Y yo te diría, claro que no estoy exagerando. Mira la vida de Pablo, mira la vida de Mateo, mira la vida de Pedro. Todos ellos eran gente con desastre que estaban ayudando a otras personas que estaban en desastre también. ¿Va a ser inconveniente? Sí, pero hazlo. ¿Va a ser incómodo? Sí, pero hazlo de todas formas. ¿No vas a estar en control de todas las cosas? Sí, y eso está bien porque el que está en control, ¿sabes quién es? Dios, no tú. Así que te pregunto, ¿cómo se vería si todos decidiéramos que ya no vamos a ser una persona que pasa de largo cuando ve el sufrimiento a un lado del camino, cuando va pasando en la vida? ¿Sabes cómo se vería? Sería algo que le cambiaría la vida a miles de personas, pero también sería algo que nos cambiaría la vida a nosotros.
porque esto es lo que Dios está haciendo en el mundo. Dios está caminando hacia el desastre. Y hoy quiero que tú te lleves esto, por favor. Dios quiere hacer eso a través de ti. Dios quiere que tú camines hacia el desastre y que entonces, si te vino alguien a la mente, si te vino una situación específica a tu pensamiento, si sentiste como si Dios te diera un codacito, pusiera el nombre de esa persona, espero que le prestes atención y que decidas caminar hacia el desastre. Qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy. Cerramos esta serie. Te esperamos el próximo domingo. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.